Continuamos con nuestras clases del nivel 2 y hoy vamos a continuar con la lección número 11 que es el Espíritu Santo no, es el agente transformador de Dios. Esta clase está partida en dos secciones y hoy vamos a ver la primera parte. Hay una necesidad clara y 100% en la palabra y es la necesidad de ser transformados. No podemos hablar de fe, no podemos hablar de desarrollo espiritual sin que entendamos cómo funciona o cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, lo que nosotros estamos haciendo es cómo testificamos de que el Espíritu Santo está actuando en nuestras vidas. Y para eso vamos a mirar lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 41. Voy a leerlo de Hechos 2, 41 al 47 para que lo tengamos referenciado y de esto lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces miremos que tenemos cómo realmente la vida cristiana se vivía en la época primitiva. Y muchos decíamos, no, pero es que son tiempos difíciles, son tiempos diferentes. Sí, pero sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo la obra del Espíritu manifiesta en cada uno de nosotros. Sigue el Espíritu Santo actuando en cada uno de nosotros. No podemos separar la obra del Espíritu por épocas, porque estaríamos hablando de que la transformación sería de una manera y no a lo que la Biblia nos pide o a lo que la Biblia nos lleva. Cada uno de nosotros necesitamos estar conectados con su propósito, con su voluntad, con su vida, con cada una de las cosas que Él hace en nosotros. Nosotros necesitamos alcanzar y a desarrollar un estilo firme, un estilo de fe, un estilo que sea diferente. Cada uno de nosotros necesitamos encontrar cómo el Espíritu Santo puede obrar en nosotros, cómo el Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas. Mire que esos auténticos creyentes compartían las cosas, oraban juntos, participaban en la doctrina de los apóstoles, que es fundamental. O sea, había una formación bíblica para ellos. Cuando nosotros estamos en ese proceso formativo, cuando nosotros estamos creciendo, nos estamos desarrollando, estamos participando ¿en qué? En eso que el libro de Hechos narra. Mire que cada transformación exige que nosotros podamos actuar. No podemos andar por la vida hablando de que somos creyentes o no dando frutos, como realmente la palabra nos enseña. Ahí en la parábola del sembrador de Mateo capítulo 13, dice que el que fue sembrado en buena tierra dio fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. O sea, la vida que ha sido sembrada en nosotros tiene que generar transformación, cambios. No podemos continuar nuestra vida de una manera igual como la hemos venido llevando. No, nosotros somos personas que necesitan manifestar los cambios de Dios. Y para poderlos manifestar necesitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas. No podemos realmente generar transformación o cambio desde nuestras propias fuerzas o con nuestras propias ideas o creyendo que lo que estamos haciendo es lo correcto. No, el Espíritu Santo tiene que llegar a nuestro interior, ser sembrado en nuestras vidas y que de nuestro interior salga una transformación completa.
Necesitamos estar conectados a esta tarea fiel, a esa tarea firme de lo que el Señor quiere para nosotros. Nosotros necesitamos estar conectados al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. No podemos andar pretendiendo que las cosas se acaben o se desmayen o se destruyan. No, realmente nosotros necesitamos la transformación de Dios para actuar en el plan y el propósito de Dios. No podemos hacer cosas sin que la verdad sea formada en nosotros. Voy a leer lo que dice Marcos 1:22. Marcos 1:22 dice así. Y decía, y eso es una comparación que hacían con Jesús. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, cuando comparaban las enseñanzas de Jesús, las comparaban con las de los escribas y decían, venga, venga. O sea, a pesar de que los dos nos hablan lo mismo, ¿por qué a aquel sí le creemos y por qué a los escribas nos da tanta dificultad creerle? Pues claro, es la transformación que hace la palabra en la vida del creyente. Muchas veces nosotros escuchamos versículos, hemos escuchado frases, pero que solamente en la vida de un creyente que ha sido transformado, cobran vida, cambian las circunstancias, hacen que todo lo que ocurra o que hacemos sea diferente. No podemos caminar, no podemos actuar, no podemos hacer las cosas en suposiciones vagas. No, tienen que ser el resultado de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cada palabra que sale en nuestra boca tiene que resultar de la transformación, cambios, la manifestación de una auténtica vida cristiana. Es imposible e inexplicable que sin el Espíritu Santo podamos llevar una vida completa, íntegra. El Espíritu Santo nos brinda el poder necesario para llevar una vida, la vida que Dios espera que llevemos, como la que está en Romanos 12:2, como la que está en Hechos 1:8, o como lo que está en Juan 3:5, una vida nacida del Espíritu. Una vida cotidiana, creíble, semejante a la de Cristo, que se mantenga auténtica día a día. Cuando nosotros hablamos de una vida auténtica, pues estamos hablando de una transformación, una vida que vive esa transformación activa, una transformación que está pendiente, creciente y que existe. Cuando nosotros hablamos de una vida cristiana auténtica, estamos hablando de una vida cristiana que refleja los valores y los principios que la palabra enseña. No podemos hablar de una vida que solamente la vivimos por momentos o transformaciones momentáneas o cambios por necesidad, no, sino cambios que estén conectados a la tarea, al plan, al propósito, a la idea de Dios. No son cambios por circunstancias temporales, sino cambios que generan vida y vida en abundancia, vida que se conecta a la fuente de transformación que es el Espíritu Santo. Romanos 12:2 dice que no nos podemos acomodar o acostumbrar a este siglo, sino por el contrario, debemos permitir que nuestro entendimiento sea renovado para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros llevamos una vida de transformación auténtica, real, no estoy cambiando porque, me toca cambiar porque vino aquel, me toca cambiar porque vino al otro. No, estoy llevando una vida real, viva, que se manifiesta, que demuestra esa transformación. Voy a leer lo que dice 2 Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿En cuál misma imagen? En la imagen de Cristo. Pero ¿cómo tenemos que ser transformados? De gloria en gloria. No decimos que nos quedamos, hoy aceptamos al Señor y quedamos completos, no. Todos los días necesitamos la transformación que el Espíritu Santo obra en nosotros. No es una transformación a nuestro gusto o a un gusto particular, no, es una transformación a gusto de la palabra, a gusto de las instrucciones de Dios, a gusto de los argumentos de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esa transformación, lo que nosotros necesitamos es pasar de un punto a un punto B, pero que ese cambio manifiesta la obra del Espíritu. Que cuando paso de cada uno de los puntos, yo puedo decir al final, sí, fui transformado por el Espíritu. Cada momento experimento el cambio que el Espíritu Santo hace en mi vida, que esa transformación se haga notoria, que esa transformación altere de una manera positiva cada área de nuestra vida. Pero cuando nosotros hablamos de eso, realmente hacia dónde lo estamos llevando. Uno, en hacer real o hacer que el Señor sea real en nuestras vidas, que Él sea el centro de nuestra vida, que el motivo por el que vivimos es el Señor. No solo teórico, no solo cuando nos preguntan, venga, entonces Jesús es el Señor suyo. Sí, claro, Él murió por mí. No, no solo teoría, sino que mis palabras, mis acciones demuestran de que Él sí es Señor. Segundo, la intención de agradar al Señor en todo lo que hacemos. Mi intención es honrarlo, mi intención es mostrarle que yo sí lo amo. Entonces, cuando yo hago eso, cuando yo planteo ese tema, entonces lo que yo estoy diciendo es que la transformación de Dios está haciendo que lo que yo hago sea para su honra y para su gloria. Tercero, el control de nuestras palabras. Nuestras palabras por naturaleza están desencadenadas hacia el mal. Nuestras palabras son incorrectas, son palabras de enojo, de ira, de vanidad, de orgullo, de mentira, qué sé yo. Pero cuando nosotros entendemos esa obra transformadora del Espíritu, nuestras palabras comienzan a tener una naturaleza espiritual, son palabras que refuerzan. De hecho, Santiago en el capítulo 3 habla acerca de la lengua y nos dice, ¿quién puede dominar la lengua? Si es algo que prende bosques, con que muchas veces alabamos al Señor, pero hablamos mal del hermano. Como si tuviéramos dos fuentes de vida en nuestro cuerpo. Y no debe ser así. Porque la transformación espiritual o ese agente de transformación que hace el Espíritu es que nuestra forma de hablar solo sea una voz, solo sea un solo mensaje, un solo argumento. Que realmente, como está escrito en la palabra, que de nuestro interior salgan ríos de agua viva. Pero cuando nosotros no logramos desarrollar, cuando nosotros no implementamos la palabra, cuando nosotros cuestionamos lo que hacemos, entonces, ¿qué será de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No podemos actuar mal por mal. No podemos responder mal a situaciones que nos pasan, a una crítica, a un comentario, a un momento incómodo. No. Nosotros tenemos que responder a la altura de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esa altura es fundamental. El cuarto punto es la capacidad de pensar conforme a la palabra. Si hay algo que dice Filipenses 4, 8 y 9, dice que en lo que es digno de alabanza, ¿en qué debemos de pensar? En lo que es puro, en lo que es digno de alabanza, si hay virtud en alguna en ella, si hay algo digno de honor, en eso deberíamos de pensar. Nosotros no podemos estar entregados a pensamientos negativos o malos, sino que, como dice en el Salmo 1, debemos de meditar de día y de noche en la palabra. ¿Para qué? Para que nuestros caminos no se pierdan. Entonces, casi que nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos se conectan al argumento de la palabra. Y ahí es donde vemos ese acto transformador. También nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos cotidianos de la vida. Todas las cosas que pasan, sí, para los que aman a Dios, todas las cosas pasan para bien, a los que conforme a su propósito han sido llamados.
pero el cómo yo reacciono ante las circunstancias demuestra qué tan grande ha sido el grado de transformación de Dios para mí. Soy responsable para responder de una manera adecuada. Soy capaz de responder de una manera acertada. ¿De quién depende? De nosotros. Depende de lo que hacemos, depende de nuestra vida, depende de nuestros argumentos, depende de cómo nosotros vamos a enfrentar. Hay otro punto que es muy importante y es la victoria sobre la tentación. Muchas veces tenemos conflictos contra nuestra concupiscencia, tenemos conflictos contra la tentación, tenemos conflictos frente a B, frente a C. Pero la forma de vencer la tentación es el resultado que estamos demostrando de que la obra transformadora del Espíritu está haciendo su acto en nosotros. Cada uno de nosotros necesitamos enfrentar la tentación y tener argumentos firmes, que solo la palabra de Dios nos los puede entregar. Otra clave que es importantísima frente a la transformación del Espíritu es el manejo de las situaciones de dolor y las situaciones de amargura. Hebreos 12:14 dice que toda la amargura es la raíz de todos los males y que nosotros no podemos permitir que las cosas que pasan a nuestro alrededor se conviertan en una raíz de amargura. Si hay algo riesgoso es de que la amargura puede cambiar nuestro estilo de vida. Ahí es donde el Espíritu Santo entra y dice, cuidado, ese dolor se está convirtiendo en ¿qué? En amargura. Ese dolor está cambiando tu forma de pensar. No estás pensando conforme a lo que está escrito en la palabra, sino que estás pensando desde tu dolor. Si hay algo que nosotros necesitamos es cambios, y los cambios se dan por la obra del Espíritu. Otro punto que es claro también es hacer con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros. O sea, sembrar, tratar a la demás gente. Como dice el versículo, como se dice, yo pueda amar a otro como yo me amo a mí mismo. Como está escrito en el Gran Mandamiento, yo necesito amar a otro, reconocer quién es el prójimo, actuar en eso. Y el punto final de este grupo de cosas que implican es reconocer quiénes somos nosotros y quiénes son los demás. Y saber de que a las otras personas yo las estimo, que yo las pueda tener en valor, en importancia, en honra, para que cada uno de nosotros podamos actuar conforme a la tarea y al propósito de Dios. Necesitamos estar conectados a la tarea, al propósito, al plan. No podemos actuar de una manera desordenada o equivocada. Necesitamos actuar en el plan y en el propósito de Dios. Pero para lograr eso realmente necesitamos actuar y permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Nosotros no lo hacemos desde nuestra capacidad humana. Creo que nuestra capacidad humana es demasiado impotente frente a ciertos comportamientos. Porque si no, pues en vano hubiera muerto Jesús en la cruz del Calvario. En vano Jesús hubiera entregado su sangre si nosotros lo pudiéramos haber hecho por nuestra propia cuenta. A veces nuestras fuerzas carnales no son suficientes para cambiar motivos que están en nuestro interior, porque hay motivos de dolor, hay motivos de angustia que nos ayudan a hacer cosas que parecían imposibles, que nosotros consideramos que eran inadmisibles, pues los terminamos haciendo. Por eso la obra del Espíritu está centrada en una transformación real de nuestro yo interior, de nuestra forma de ver las cosas, de lo que somos nosotros. Necesitamos entender y comprender cómo Dios actúa en medio de nuestros días, en medio de lo que somos nosotros. Necesitamos ver lo que Dios hace todos los días. La función que el Espíritu desarrollará en nosotros para tal fin es guardar la palabra. Porque si nosotros no guardamos la palabra, entonces ¿cómo nosotros vamos a ser transformados? Juan 14, del 15 al 18, dice que necesitamos aprender la palabra y ser capacitados por ella y ser enseñados. Y adicional a eso, recordarlo a todo momento. Recordar lo que Él dijo, recordar lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos actuar en nuestras propias fuerzas, porque sería un error.
y vamos a mirar lo que dice Juan 14, 15 al 18. Lo voy a leer para que lo miremos ahí. Juan 14, 15. Vamos a buscarlo. Quince al 18. Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os regaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Entonces mire que en cierta manera cada uno de nosotros vivimos bajo la enseñanza, bajo la guianza del Espíritu. Amamos a Dios, amamos sus mandamientos. Amamos a Jesús, amamos sus mandamientos y entendemos de que esa transformación se hace notoria en nuestras vidas. La plenitud de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo, que habita en nosotros para llevar nuestra vida a lugares de descanso y de reposo, como dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por ello es también el Consolador, para ayudarnos a sobrellevar el desánimo, la dificultad y sostenernos en medio de las dificultades y está a nuestro lado apoyándonos y ayudándonos, fortaleciéndonos y sosteniéndonos. Eso es lo que hace el Consolador, coger nuestra vida, saber de que tenemos conflictos, saber que tenemos momentos que necesitamos la fuerza, que necesitamos desarrollar, creer, avanzar. Para eso está el Espíritu Santo, para eso existe en medio de nosotros. Por eso cuando nosotros hablamos de la transformación, no solo estamos hablando de cosas físicas que se puedan percibir, estamos hablando de formas de pensar, de formas de hablar, de formas de sentir. Cuando nosotros nos conectamos completamente al propósito, a la voluntad, a la guía del Espíritu, entonces nosotros podemos decir, sí, mis palabras, mi resultado, mis acciones, todo lo que hago está conectado a la tarea, al propósito, a la voluntad de Dios. Entonces lo llevamos, trabajamos y logramos que la obra de Dios se vea en nuestras vidas. Recuerde por favor desarrollar su cuestionario, enviarlo por correo o mandárselo a su maestro para que sigamos avanzando en nuestros niveles. Dios le bendiga.